Ok, bueno, bienvenidos a todos los que van a ser parte de esta nueva serie. Un cariño desde acá, desde la fría capital de España, desde Madrid. Espero que podamos disfrutar de esta, no sé si quieren llamarlo serie o ya prácticamente clases, porque vamos a estar un tiempo prolongado tratando el tema de los evangelios, que es lo que me han propuesto ahí desde la iglesia de Barcelona, gracias a otra vez a los pastores por esta posibilidad. Y la idea es tomar los cuatro evangelios y aproximadamente ver unos seis episodios, unas seis clases sobre cada uno de ellos. Así que estaremos cerca de 2 años, si el Señor lo permite, caminando con Jesús a lo largo de cada uno de estos tratados. Así que en el día de hoy, a pesar de que Marcos fue el primero en ser escrito, vamos a seguir nosotros el orden que tenemos en la Biblia y nos tocaría comenzar con el Evangelio de Mateo. Hoy solamente quiero hacer una introducción. Estaré compartiendo en cada episodio unas pequeñas diapositivas que nos van a servir para poder fijar algunos conceptos. Y en el día de hoy, como digo, es ver la introducción a este Evangelio. Marcos, repito, se escribe cerca del año 45 aproximadamente después de Cristo, otros poquito más, poquito menos. Mateo ya en el 70 junto con Lucas, y ya Juan en el año 90. Deberíamos comenzar con Marcos, cuya fuente fue Pedro, pero vamos a dejar a Marcos para la segunda sección de esta serie y ver un poquitito hoy acerca de este evangelio, que según la tradición, en cuanto a la autoría, habría sido escrito por el mismo discípulo de Jesús, el publicano, aquel que Jesús llamó a ser parte de esos 12. Sin embargo, otros comentarios son más de la opinión de que el Evangelio de Mateo toma palabras de Mateo el publicano. Sin embargo, fueron las comunidades judías las que fueron dándole forma. Por lo tanto, es un tratado teológico que llevó tiempo también elaborar. Repito, estaríamos hablando cerca del 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y demás. Pero según el propio documento, otros consideran, y yo me inclino más por esta opinión, a pesar de que la iglesia tomó como tradición a Mateo el publicano, y otros pueden llegar a ver una elaboración en estas comunidades o en estas primeras comunidades. En el capítulo 13, verso 52 del propio Evangelio, nos puede dar una pista que el Evangelio pudo ser escrito por un letrado docto en el reino de Dios. Dice el final del capítulo 13, verso 52, la última parte, o leo todo el versículo 52. Si tienen ahí Biblia en mano, también lo pueden ver. Dice que Jesús les dijo, todo escriba docto en el reino de los cielos, y de ahí mi interpretación, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pienso que el Evangelio de Mateo al final es un docto en el reino de Dios, alguien que ha sido transformado por ese mensaje de Jesús y toma las palabras de Jesús, pero se detiene en esos puntos donde ahora el maestro reinterpreta lo que ellos habían interpretado hasta ese entonces. Vamos a ver en el Sermón del Monte, que Dios mediante lo estaremos viendo en el próximo episodio, cómo Jesús en más de una ocasión solía decir, oísteis que fue dicho. Eso tiene que ver con el pasado, con esas cosas viejas a las que hace referencia este texto. Pero yo os digo, tendría que ver con esas cosas nuevas, es decir, no tiene, o sea, no menosprecia lo viejo, el oíste que fue dicho, lo que la tradición, la enseñanza rabínica había dicho, pero ahora este evangelio va a tomar las palabras de Jesús, pero yo os digo, es decir, nos va a mostrar en muchas ocasiones a un Jesús reinterpretando esas cosas viejas que ellos habían tomado como dogma, como tradición o como enseñanza. Era el yugo al cual los discípulos de estos fariseos tenían que cargar. Y el Evangelio de Mateo, algunos consideran, y yo repito, soy de esta opinión, que tiene que ver con esto, con un letrado docto en el reino de Dios que ahora puede ver esa interpretación
sobre todo de la Torá. Vamos a ver luego cómo Mateo se divide en 5 secciones, pero ahora lo va a interpretar a la luz de un lente pascual, lo que es la vida, el padecimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de eso, si tomamos interpretación tradicional, lo que dicen comentarios, o partimos de este texto, tenemos que tener claro que los evangelios, y esto nos va a servir para cada uno de ellos, no son biografías de Jesús, sino que son tratados teológicos. Esto lo tenemos que dejar claro. Si uno quiere leer biografías de Jesús, y cuando hablo de biografía hablo de conocer a ese Jesús Galileo, o al Nazareno, aquel que caminó por las calles de lo que hoy es Palestina, su oficio, su educación y demás, nos tenemos que meter más en el Jesús histórico, lo que algunos llaman el Jesús histórico. Historiadores como Josefo, como Tácito, o aún historiadores modernos que han hecho un análisis clínico, podríamos decir, o un análisis crítico, mejor crítico, de ese Jesús, y lo llevan más a lo que es una biografía, y nos muestran cómo hubo un Jesús de Nazaret que existió a lo largo de la historia, pero los evangelios no son biografías, a pesar de que sí nos van a aportar mucho de su vida, sino que tiene que ver con tratados teológicos, que están muy bien estructurados, ordenados, que siguen un tema, como vamos a estar viendo también. Mateo, el propósito de él es presentar a Jesús como el Mesías, y su temática va a ir en esa dirección, presentar al rey que los judíos rechazaron. Marcos va a presentar otra temática, va a presentarlo como siervo, Lucas como el Hijo del Hombre, Juan como el Hijo de Dios, y cada uno de esos temas tiene que ver con un destinatario. Mateo va al judío, Marcos al romano, Lucas al griego, Juan es el Evangelio universal, y por lo tanto tenemos que partir de ahí, que independientemente de la autoría, que es irrelevante a la hora de estudiar los evangelios, tenemos que entenderlo como tratados teológicos. De hecho, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 1, él menciona que en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Noten, en el primer tratado, Hechos capítulo 1, versículo 1. Así que es ahí, o es así como nosotros tenemos que enfocar cada uno de los evangelios, llegar a ese punto teológico que el escritor quiere dejarnos. Y en este caso, la manera que Mateo lo va a hacer es como ese texto que leímos en Mateo 13:52, un escritor que toma de lo viejo, pero ahora reinterpreta a la luz de lo nuevo, algo muy común, repito, en la vida de Jesús. Así que cuando nos metemos en la redacción, y los evangelios, al ser tratados teológicos, nos van a hablar acerca de lo que algunos llaman el Cristo de la fe. Muchos se pelean ahí entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, pero al final uno puede ver cómo se complementan. Una cosa no quita la otra. Y en ese Cristo de la fe, a la hora de redactar este tratado teológico, este autor o, estos, o estas comunidades o este hombre letrado, nos va a presentar cosas, peculiaridades que solamente vamos a ver en Mateo. Eh, por ejemplo, relatos únicos que vamos a encontrar solamente aquí, el tema del genocidio, en Mateo capítulo 2, versículo 1. Ustedes recordarán cómo Herodes escuchó que el rey había nacido y mandó a matar a todos los niños hebreos, y José y María tienen que salir para Egipto. Pero eso nos recuerda un poquitito, ya vamos a ver cómo Mateo vendría a ser el Pentateuco del Nuevo Testamento. Tiene que ver un poco también con el libro de Éxodo, donde Faraón mandó a matar también a los niños hebreos, aún antes que naciesen. Y, y claro, la esperanza en aquel entonces para Israel era un libertador, que al final fue Moisés. En este caso, Jesús vendría a ser ese Moisés, ese libertador. De hecho, la esperanza de Israel era guardar un Moisés y Elías también en tiempos de Roma, o cuando gobernaba el Imperio Romano, y nos va a presentar esos relatos únicos que solamente Mateo nos lo puede registrar. La genealogía, claro, como es un evangelio dirigido al judío, Marcos al romano, Lucas griego y repito, Juan es el universal, esto lo vamos a ir repitiendo también a lo largo de cada episodio. La genealogía de Jesús comienza con Abraham,
a diferencia de Lucas, que Lucas lo lleva hasta Adán, porque su punto es otro. Aquí vamos a ver que para el escritor, en la genealogía del Mesías comienza con Abraham, aquel hombre que fue llamado y pasó a ser el primer hebreo. Vamos a encontrar hebraísmos en Mateo, no sé si nos va a dar tiempo a ver alguno, pero el famoso Mateo 18:18, el atar y desatar, ¿no? Atar tenía que ver con prohibir algo en el lenguaje rabínico, desatar tenía que ver con permitir, y que si uno los interpreta como literal pierde la esencia y la interpretación del mismo texto. Parábolas culturales, que uno tiene que entrar en estos libros donde un poquitito acerca de la cultura en aquel entonces, la parábola de las vírgenes, por ejemplo, única en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y para poder entenderla uno tiene que tener una idea de bueno, cómo era una boda en los tiempos de Jesús, hasta día de hoy, ¿no? Muchas coincidencias en la cultura hebrea, y también va a registrar un evento nacional, entre ellos la destrucción del templo de Jerusalén. Mateo 24, Mateo 25 detalla muy bien lo que es, Jesús comienza diciendo, veis, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra, hablando de los muros y de las paredes del templo, y como Mateo se cree que se va a escribir años 70 después de Cristo, y no nos vamos a pelear con la fecha, si alguien está diciendo, no, no, creo que se escribió antes o después, al final lo importante es que nosotros lleguemos al ser un tratado teológico, a ese punto que el autor o el evangelio, con la ayuda de la guía del Espíritu Santo, quiere guiarnos. Así que estas son algunos de los temas que nos van a ayudar a la hora de poder, el próximo día ya entrar en materia, pero quiero que veamos la estructura. La estructura, les decía recién, es el Pentateuco. Mateo viene a ser los 5 tomos del Nuevo Testamento, porque acá está donde nos deja claro también que no es una biografía que alguien se sienta a escribir, sino que está muy bien estructurado. Son 5 puntos que tienen que ver primero con el Sermón del Monte. El segundo punto tiene que ver con instrucciones a los mensajeros del reino. Tercer punto, parábolas del reino. Cuarto punto, discurso sobre la vida en comunidad. Y el quinto, la proclamación sobre la venida del reino. Noten, sermón, instrucción, parábola, discurso, proclamación. En otras palabras, a Mateo le interesa la enseñanza en este tratado teológico. Ya vamos a ver que luego Marcos va dirigido al romano, y el romano no es tanto enseñanza, sino ellos tenían sus dioses, griegos ahí en el Olimpo y demás, y Marcos va a ir más por los milagros, vamos a ver. Y a pesar de que Mateo va a registrar milagros de Jesús, lo que le interesa a Mateo es poder llegar a esa enseñanza, y el Evangelio lo va a estructurar en estas 5 partes, igual que el Pentateuco, un Evangelio dirigido al judío. Qué mejor que ahora los destinatarios o los lectores estén familiarizados también con esta estructura de 5 estuches, o 5 tomos. Y si se dan cuenta, a este lado, a mí, sería a la derecha, según estoy viendo la pantalla, ustedes van a ver que al final cada discurso, cada sermón, cada enseñanza de Jesús, va a terminar igual. O sea, es como que el Evangelio lo cierra ahí, Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras. Entonces ahí cierra el primer tomo, digamos, de este Evangelio. 11:1, cuando terminó Jesús de dar instrucciones. 13:53, cuando terminó Jesús de estas parábolas. Es decir, nos va mostrando el inicio de esa enseñanza, pero también, a pesar de que nos va a ir dejando datos biográficos, que vamos a estar también, llegando, la idea nuestra en estos próximos 5 episodios que vamos a tener por delante después de este, es poder entrar en cada uno de estos 5 puntos. Por eso empecé por Mateo y no por Marcos, a pesar de que Marcos fue, repito, el primero, porque creo que nos va a venir bien para estos 6 meses hacer hoy una pequeña introducción y luego poder entrar, punto a punto. Obviamente no vamos a ver todo el Sermón del Monte, nos vamos a detener en algunos, en algún punto. Prefiero ser específico y ahondar un poquitito más. Lo mismo con punto 3, las parábolas. No vamos a ver todas las parábolas del capítulo 13, que ahí anoté capítulo 13 y, sí, creo que es el 13, correcto, sí, el capítulo 13. Vamos a estar viendo las parábolas, de Jesús. Y no, tengo aquí capítulo 13. Sí, ahí tenemos algunas parábolas que vamos a ver: tesoro escondido, perla preciosa, red,
Y bueno, y la parábola del sembrador. No sé cuál vamos a ver. Ese es mi tema hoy. Ya, que el Señor nos vaya guiando a ver también qué es lo que más le va interesando a usted. Y va a terminar ahí con la proclamación de la venida del reino, Mateo 24, Mateo 25, que también es un pasaje con un lenguaje muy apocalíptico en algunos puntos, en otros más histórico, hablando de la destrucción de Jerusalén. Va a haber parábolas también. Entonces espero que podamos disfrutar de este evangelio, y a pesar de que no somos judíos, entendemos que si llegó a nuestras manos es porque fue inspirado para dejarnos una enseñanza. Así que aquí en mis apuntes tengo algunas cosas para poder dejarles. Ya me gustaría entrar en uno de los puntos, pero quiero dejar algo que nos sirva como fundamento, porque al final decíamos recién que Mateo viene a ser el Pentateuco del Nuevo Testamento, y así como en el Antiguo Testamento, así como en la Torá, vemos a un Israel en esclavitud, y Moisés como el libertador que viene a liberarlos de Egipto, y luego vemos ese éxodo cruzando el mar, posteriormente con Josué cruzando el río. Mateo nos va a llevar un poco en esa línea, en poder presentarnos a un libertador, a un rey libertador. El punto de Mateo es presentarnos a Jesús como el Mesías, pero no un libertador político, militar, estilo Moisés, como ellos esperaban. Israel en este contexto esperaba un Mesías que venga a liberarlos del yugo opresor al que Roma los había durante años, los estaba de alguna manera esclavizando también. O sea, es como que la historia se repite, y muchos optaron por la puerta ancha. En Mateo capítulo 7, versículo 13, una de las parábolas de Jesús que no nos va a dar tiempo a ver, a lo mejor la mencionamos un poquitito el próximo día. Jesús habló de un camino angosto y un camino ancho, o una puerta estrecha y una puerta ancha, Mateo 7, verso 13 y 14. Y ya vamos a ver un poquitito el próximo día la interpretación cristiana de este texto, pero hay comentarios que hablan de que este camino ancho o puerta ancha tenía que ver con el camino que todos tomaban, el camino de la espada. Es decir, Israel esperaba un libertador, y como el libertador no llegaba, al final un grupo de celotes en el año 66 comenzó una revuelta contra Roma, y que terminó en el año 70, literalmente, como nos dice el texto, en perdición, en destrucción para Israel. Entonces, la esperanza de Israel era esta, un Mesías libertador que al final fue tanto el punto que hicieron hincapié ellos, que venga a librarnos de Roma, que al final terminaron destruidos. 70 después de Cristo, Tito, la destrucción del templo, lo que nos va a relatar un poco Mateo 24. Sin embargo, el Mateo nos va a presentar un Mesías libertador, claro que sí, pero que no viene a liberarnos de Roma, viene a liberar al hombre del yugo, del pecado, de la esclavitud, de ese yugo opresor, enseñado muchas veces con regímenes que gobernaban, que imperaban, tema de, por ejemplo, dinero, Yo templo, ni como ni familia. bebo, aunque me eh, gusta digerir información. Uy, el Siri, esperen que se me quedó acá el... Ahí está, se me había salido, no sé, el Siri, quiere ser parte de la clase. Eh, Jesús viene a liberarlos de ese, al final de ese yugo opresor. Y muchas veces lo vamos a ver, el Evangelio de Mateo nos va a hablar de Jesús liberando espíritus inmundos. Marcos va a hacer más hincapié en esto. Tradiciones, oísteis que fue dicho, pero yo digo, la tradición de los ancianos, creencias que ellos tenían. Jesús viene a liberarnos de todo eso, que no está conforme o en sintonía con el reino de Dios que él vino a anunciar. Este es el tema de los evangelios. El tema de los evangelios es el reino de Dios, que se acerca en la persona de Jesús, que se consuma en su resurrección, o mejor dicho, que se consuma en el sentido que se lleva en plenitud al cumplimiento en su muerte y se inaugura en su resurrección. Entonces el tema de los evangelios nos va a presentar ese reino de Dios, y en el caso de Mateo, viéndolo a Jesús como ese Mesías, como ese rey libertador que los judíos rechazaron,
pero que vino a liberarnos de todos esos yugos opresores, que este mundo, que esta sociedad, que el mal impera sobre cada individuo. Y también a traer una sanidad física. Me encantan esos textos cuando Jesús dice, tu fe te ha sanado. Eh, la fe es algo que sana al ser humano, que nos restaura, que permite volver o acercarnos un poco más a ese diseño original. Y todo esto de lo que estamos hablando, este libertador, al final viene para que el hombre pueda ser parte de ese nuevo reino, de esa nueva comunidad que el Israel histórico no alcanzó a cumplir. Bueno, vamos a compartir, si quieren, algunos textos que tienen que ver ya con Mateo y que nos van a ayudar a nosotros. En Mateo tenemos que ver esto también, la transición o el cambio de una comunidad ahora que pasa de un Israel histórico a una nueva comunidad que viene a ser el Israel espiritual de Dios. Y en Mateo 21, verso 43, después del famoso relato de Jesús maldiciendo la higuera, y un par de parábolas más donde Jesús explica el significado de esa acción, vemos en Mateo 21:43 cómo el reino de Dios, que es el tema de Jesús, será quitado de vosotros, del Israel histórico, representado por los letrados, por los escribas y fariseos, que siempre van a ver que los evangelios aparecen juntos. El escriba interpreta la ley, el fariseo la comunica al pueblo. Luego vas a encontrar ancianos y saduceos que tenían que ver más con el templo, el Sanedrín, con decisiones también a nivel social. Pero ese reino de Dios es quitado ahora del famoso Israel histórico, esas 12 tribus, y será dado a gente que produzca frutos de él, que tiene que ver ya con el Israel espiritual. Transicionamos de las 12 tribus a los 12 apóstoles. Por eso el número 12. Entendemos que Jesús llamó más discípulos que esos 12, pero en la lista de 12 quiere dejarnos una enseñanza también y nos va a inaugurar este Israel espiritual que tal y como va a decir en el capítulo 19, versículo 28, comenzaría a juzgar al Israel histórico e invitaría al Israel histórico a ser parte. Por eso en Mateo 19:28 dice que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, la ascensión de Jesús después de su resurrección, vosotros que me habéis seguido, ahí están los discípulos, los 12, el 12 simbólico, repito, esos seguidores de Jesús que fueron parte ahora de la nueva comunidad, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, vamos a ver este Israel histórico representado muchas veces con una higuera, cómo ahora tiene que dar paso a un nuevo Israel que viene a dar fruto. No es el Mesías libertador que viene a liberarnos de una opresión romana, sino un Mesías libertador que viene a liberarnos de esos regímenes que imperan hoy, que nos alejan de ese reino, nos libera para que podamos en esa nueva comunidad dar fruto. Entonces, esto tiene que ver un poquitito a nivel de introducción con este tratado teológico donde nos va a presentar a Jesús como el rey de los judíos que ellos rechazaron, a ese Mesías que viene a liberarnos de esa esclavitud a la que el ser humano está sujeto. Lo va a hacer en 5 instrucciones, parábolas, o mejor dicho, en 5 tomos con instrucciones, con parábolas, con enseñanzas, y nos va a ir llevando a entrar a esa nueva comunidad, a ese nuevo reino. Y ahí tiene que estar nuestro seguimiento. En ese seguimiento a Jesús, en este tratado teológico, tenemos que ver la manera de poder entrar en ese reino y ser parte para anunciarlo a otros. Porque esto es algo también que tenemos que dejar claro y lo vamos a ver ahora a modo de conclusión con una parábola en Mateo capítulo 22, que cuando leamos reino de Dios, en Mateo va a ser reino de los cielos, no reino de Dios, sino reino de los cielos. Muchos consideran que eh, el escritor o el autor emite la palabra Dios, nombre impronunciable para el judío, y pone un sinónimo.
el reino de los cielos, pero tenemos que entender que ese reino de Dios o ese reino de los cielos no es la iglesia. La iglesia se va a limitar, o esa nueva comunidad se va a limitar a dar testimonio de ese reino que se acercó, ese reino invisible en el corazón del hombre que se va a hacer visible a través de sus actos, sus predicaciones y demás, y ahí va a estar finalmente el fruto del que Mateo 21:43 nos habla. Por eso el reino de Dios está aquí en el mundo. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no está diciendo que él pertenece a otra galaxia o a otra esfera, sino que él lo que está diciendo es no hay nada en este mundo que me ate, que me oprima, que me prive de poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Lo mismo que cuando decía, no tengo dónde no tenía dónde reposar la cabeza. No, a Jesús no había nada que lo ataba. Y viene a liberarnos como Mesías también de eso. Vamos a estar viendo en el próximo episodio, en el Sermón del Monte, cuál es la puerta a ese reino, a esa nueva comunidad. Es esa puerta estrecha de la que leíamos recién en Mateo capítulo 7, verso 13. Y lo triste, si tuviéramos que dejar una nota, una connotación que nos deja ahí un sabor agridulce, es que su propio pueblo no pudo entrar a ese reino. Siempre había un remanente que podía entrar, pero muchos son los llamados, pocos los escogidos, Mateo 22:14, y vamos a analizar un poquitito esa parábola a modo de conclusión, porque nos va a dejar el desafío de cómo nosotros, a través del seguimiento de Jesús, poder ser parte de ese reino, donde sí vamos a ver instrucciones, enseñanzas, parábolas, esos 5 tomos de los que hablábamos antes, pero de nada nos serviría llegar a la enseñanza si luego no podemos ser capaces de ser parte de ese reino y poder anunciarlo a otro. Entonces, vamos a ver aquí, en Mateo capítulo 22, verso 14, y con esto ya cerrar. La idea es que cada episodio, cada clase, cada video no pase más de los 40 minutos. Dice así el texto: respondiendo Jesús, Mateo 22:1, les volvió a hablar en parábolas, diciendo. Claro, ¿a quién les está hablando aquí? ¿Cuál es, cuando nosotros vamos un poquitito al contexto? Jesús está no atacando, sino apuntando directamente a esos escribas, a esos fariseos, a esos letrados, que en el capítulo 21, si nosotros vemos, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto. Ese vosotros tiene que ver con este grupo de personas. Lo que tiene que ver con la institución religiosa de entonces. Entonces les va a decir a este grupo, el reino de los cielos es semejante a un rey, entendemos que el rey es Dios, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Acá ya tenemos que entrar un poco en lo que era una boda, en lo cultural. El hijo es el esposo, que aparece también en el capítulo 9, creo que es, y el hijo es el mismo que el hijo del labrador, que aparece en la parábola anterior. Ustedes tendrían que leer Mateo capítulo 21. Entonces hay un Dios que hace fiesta para su hijo, Jesús, en este caso el enviado, y la fiesta de boda tiene que ver con esa entrada al reino. El reino de los cielos es semejante a esto. Ahora, ¿qué sucedió? Envió a sus siervos, en plural. Dios envía profetas a llamar a los convidados a las bodas, eh, a llamar a este Israel histórico. Mas estos no quisieron venir. De hecho, el Evangelio viene o parte de los judíos, siendo Jesús judío, como habla Juan capítulo 4, verso 22, creo que es Juan 4, 22, la salvación viene de los judíos. Entonces pero Dios durante todo el Antiguo Testamento envió profetas, envió a sus siervos a llamar a los invitados, porque a este reino se entra mediante el arrepentimiento. Va a ser el mensaje del heraldo del rey, que Juan el Bautista. Juan el Bautista va a llegar a ser el más grande de estos siervos, en palabras de Jesús. Pudo ver lo que otros profetizaron por la fe, pudo verlo con sus propios ojos, ser testigo de ello, preparar el camino,
Pero el punto es que estos no quisieron venir, no había en ellos arrepentimiento, no había una sensación de reino, o sea, una mentalidad de reino. Ellos seguían todavía con la idea de una liberación de Roma. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver también, ¿no? Los profetas no querían, o sea, el pueblo no hacía caso al mensaje de los profetas, pero el amor de Dios por Israel es tan grande que volvió a enviar a otros, diciendo, decir a los convidados que está todo preparado, va a decir el versículo 4. Es decir, Dios insiste enviando, y aún envió a Jesús a estar entre ellos. El profeta, el Moisés, el Elías, ¿no? Que ellos esperaban, ahí está ahora entre ellos. Ya está todo dispuesto, ya están los toros, los animales. Mas ellos, este pueblo, este Israel histórico, sin hacer caso, se ocupó cada uno de su negocio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Jesús vino a lo suyo, pero Israel estaba a lo suyo, cada uno en su negocio, pero no solo que le dieron la espalda a este enviado, sino que además afrentaron a estos profetas y los mataron. O sea, podemos ver el Antiguo Testamento lleno de ejemplos de esto y el propio Juan el Bautista siendo también uno de estos mártires. Entonces el rey, dice el verso 7, se enojó y enviando a sus ejércitos, acá podríamos ver la destrucción en el año 70, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Por eso muchos consideran que Mateo se va a escribir ya con el diario del lunes, ya él tiene lo histórico, el dato de la destrucción de Jerusalén. Al final no quedó piedra sobre piedra y todo ese juicio por haber matado a un inocente, como nos va a relatar el Evangelio, vino ahora sobre Israel. Ahora el tema está para nosotros aquí, ¿no? En esa transición que va a haber al Israel espiritual. Dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, los designios de Dios se cumplen, a pesar de que Israel hizo caso omiso, la boda se celebró, por decirlo de alguna manera, más los que fueron convidados no eran dignos. Eh, entonces en el verso 9 dice, este rey no manda, id a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos, estos mensajeros, que luego van a ser los propios apóstoles, los enviados, fueron por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Noten en el reino de Dios malos y buenos, porque hemos dicho que el reino de Dios no es la iglesia. En el reino de Dios, que es en este mundo, el trigo y la cizaña crecen juntos y a veces no es conveniente quitar la cizaña por el riesgo de dañar ahora el trigo. Muy parecido a la parábola de los peces, peces buenos, peces malos, dentro de ese reino de Dios y al final el tiempo determina una cosa o la otra. Pero las bodas dice que fueron llenas de convidados. Y acá está el verso 11, me encanta. Siempre Jesús juega en las parábolas con un factor sorpresa. Tal vez lo vamos a ver cuando veamos Mateo 13, esas parábolas del reino. El factor sorpresa, por ejemplo, en la parábola del sembrador. No hay ninguna tierra que dé fruto al 30, al 60 y al 100. Entonces, aquí el factor sorpresa es que el rey nunca en una boda entraba a comer con los convidados. El rey comía aparte y como mucho se acercaba a saludar a alguno que a otro. Sin embargo, el rey, aquí lo que vemos, entró el rey para ver a los convidados, está entre ellos, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Hay un hombre ahí que no vino con la etiqueta, con la tarjeta, con el traje correspondiente, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Tenemos que tener presente el reino de Dios, cómo entrar al reino de Dios, sin estar vestido de boda. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, es decir, son más los llamados que los propios escogidos. Termino con esto, o sea, el vestido de boda que el Israel histórico se puso no era el correcto, porque en esta parábola, el Señor nos está ilustrando un poquitito lo que ya viene relatando. Mateo 21:43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él.
Bueno, ¿cómo lo ilustro ahora? Además de esas parábolas que tenemos en el capítulo 21, los labradores malvados que hicieron lo mismo, mataron a los siervos, los profetas y luego al propio hijo. En esta ocasión Jesús lo relata en manera de un banquete. Y aquí se va a cumplir un poquitito lo que Jesús va a hablar en Mateo 5, porque el vestido, la pregunta es, ¿cuál es el vestido que me habilita para ser parte de ese banquete? Y ese vestido tiene que ver con la fidelidad a ese reino. Al entrar, vamos a ver que la entrada al reino es el arrepentimiento, pero la forma de ser parte de ese banquete, de esa plenitud, de poder participar de eso que Dios preparó, es a través de la fidelidad, del seguimiento a esas enseñanzas y principios de Jesús. Jesús va a hablar en Mateo 5:17 que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a darle un cumplimiento y una interpretación correcta, pero luego dice en el 19, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, a los cuales Jesús está dirigiendo también esta parábola, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a ver, lo ponemos aquí para poder cerrar con este texto, porque acá está el vestido correspondiente. Israel no se puso la ropa adecuada, por lo tanto fue privado de ese reino, de ese banquete. Aquel que está vestido, obviamente la puerta es el arrepentimiento, pero luego dentro del banquete, lo que Jesús nos muestra es que no basta la justicia de los escribas y fariseos, no basta con vivir un reino o vamos a poner una religión, en el caso de ellos, una religión con legalismo, con tradiciones de hombres. Eso no es suficiente. Ahora uno tiene que presentar o dar respuesta recíproca a esa fidelidad, a eso que Jesús viene a enseñar. Ser parte del reino de Dios demanda esa fidelidad. El arrepentimiento va a ser la puerta, pero hay alguien, fíjense cómo se mezcló dentro de ese reino, los buenos y los malos, y había uno que estaba vestido con una ropa que no era un traje de boda que no era el correcto, y ahora Jesús nos manda en esa parábola un poquitito, nos trae a recuerdo lo que él se había enseñado en el Sermón del Monte, que para poder entrar no es suficiente el legalismo, conocer las tradiciones, sino esa fidelidad al seguimiento de Jesús. Y no una fidelidad, vamos a ver, no ese yugo que los fariseos ponían, que ni siquiera ellos podían llevar, sino una fidelidad que nos va a enseñar a vivir. Porque la buena noticia es que el Evangelio nos enseña a vivir. Y aquí, en esta tierra, desde el momento que podemos entrar y ser parte en esa fiesta, el propósito de Jesús va a ser que podamos disfrutar de esa vida plena. Y esto es lo que vamos a intentar hacer en cada episodio, hacer un seguimiento de Jesús en cada tratado teológico, para que al poder verlo, no solamente imitar lo que Él continuamente va a estar haciendo, sino también ver cómo Él nos invita a cada uno de nosotros a poder también ser parte de lo que Él hizo y poder disfrutar de lo que Él nos dio, que esto va a ser algo muy, muy importante. En ese banquete nosotros somos convidados, en ese banquete nosotros vamos y disfrutamos de los beneficios que esa buena nueva nos va a hablar, y espero que en cada episodio podamos abrir nuestro corazón y tomados de la mano del Espíritu Santo podamos seguir a Jesús y disfrutar de ese banquete, anunciado aquí en una parábola, pero relatado en cada uno de estos evangelios con el concepto del título del reino de Dios. Los evangelios tratan del reino de Dios y espero que en cada uno de estos episodios, uno al mes, podamos ser parte, aprender de ese reino para poder también comunicárselo a otros e invitar a otros, buenos y malos, a que puedan encontrarse con Jesús
y que sus vidas a partir de ese encuentro, al igual que estos seguidores, nunca más fueron los mismos. Encontraron ese sentido a la vida y fueron parte de esa productividad, de ese nuevo Israel, de esa nueva comunidad que Jesús vino a edificar y a inaugurar. Así que los espero, los bendigo, oro para que puedan comenzar a leer cada uno de estos evangelios como si fuera la primera vez y encontrarse con este Jesús libertador, con este Mesías que viene a liberarnos y a darnos vida y vida en abundancia.